que ven en la grabación. Estoy con el profesor Jorge Wilson Moreno, experto en cocodrilomorfos del Cenozoico, que va a hacernos una charla para la de paleobiología de este viernes. Bueno, buenos días a todos. Hoy vengo a hablarles de caimanes gigantes, hocicos largos y migrantes africanos. Voy a hablarles de los crocodilianos fósiles de la Alta Guajira. Este es el trabajo que adelanté en la maestría en parte, y también trabajo que estoy adelantando para ya terminar mi doctorado. Y bueno, son varias otras que les voy a hablar. Esta diapositiva anterior son afloramientos del Neógeno, periodo Neógeno, en la cuenca de Cocinetas. Ahora vamos a hablar de eso, en la península de la Alta Guajira, pero vamos a hablar de 5 cosas en particular. Vamos a hablar de los crocodilianos, porque pues no todos están familiarizados con el grupo. Los fósiles del Museo Mapuca en la Universidad del Norte. Vamos a hablar de caimanes gigantes, hocicos largos y gigantes africanos, ¿no? Como prometimos en el título. Los crocodilianos son los vertebrados, los depredadores vertebrados más grandes en los ecosistemas continentales en casi todo el mundo. Y también son como fuente de muchas interacciones, tanto de recursos como sociales, como culturales, ¿no? Piensa, por ejemplo, si uno va al Museo del Oro, ve que los cenúes tenían estas figuritas del cocodrilo, ¿no? Que le dan un significado especial. Tenemos, bueno, pues el hombre caimán, ¿no? Tenemos toda la historia en, ¿cómo se llama este municipio de Magdalena, donde está esta canción del caimán se la llevó, todo esto cuento, y pues porque son para los seres humanos en diferentes continentes, pues hemos tenido esta interacción con los crocodilianos. Hay por lo menos 24 especies de crocodilianos vivientes, y digo por lo menos porque los que estudian, digamos, la genética poblacional de los crocodilianos y otros aspectos han encontrado que algunas especies realmente se pueden como dividir en lo que parecen ser especies que eran crípticas hasta ahora, y eso lleva como también a que los morfólogos busquen las características que vivían estas especies que han pasado como desapercibidas. Uno de estos casos es el del cocodrilo del Nilo, ¿no? Que se pensaba que era una sola especie en toda África. Ahora sabemos que existe otra especie que los egipcios ya sabían que existía, el cocodrilo sagrado. El cocodrilo del Nilo. Hay otro caso que, si mal no estoy, es en Filipinas, con los cocodrilos que están allá. Bueno, y así hay otras, pero por lo menos son 24, ¿no? Y estas 24 especies se dividen en 3 grandes grupos. Los crocodiloideos son alrededor de más o menos 14 especies. Los aligatoroideos son alrededor de 8 especies, y los gavialoideos, que si somos estrictos con la clasificación antigua basada en morfología, diríamos que es una especie, pero hoy se habla de que son 2 especies, porque la definición de este grupo pues está un poco, digamos, controversial. Y hay por lo menos 6 especies en Colombia. ¿Por qué digo por lo menos? Porque en Colombia es donde ocurre uno de estos fenómenos de algo que consideramos una sola especie, pero que probablemente es por lo menos 2. Y este caso es el de las babillas, ¿no? Las babillas que están en los llanos y en la Amazonía. Se piensa que es una especie diferente a lo que está en el Magdalena, ¿no? Que todavía yo no sé si eso está formalizado o no, pero en teoría existiría Caimán crocodilus en la región oriental, en los llanos y en la Amazonía, y Caimán fuscus, que se llama Caimán crocodilus fuscus, como una subespecie en el Magdalena y quizás en el Pacífico. Es algo que todavía se publican muchas cosas, pero que todavía no hay como no se ha creado como un consenso oficial ante los organismos que definen esto, ¿no? Entonces, en América del Sur, antes de que me adelante con esto, tenemos los cocodrilos verdaderos del género Crocodilus, que son 2 especies, el caimán aguja o caimán del Magdalena, ¿no? Son cocodrilos verdaderos. La gente, a veces va la gente a los zoológicos y en los museos, y los guías le dicen: no, mire, es que aquí no existen cocodrilos verdaderos, solo caimanes. El problema es que nosotros llamamos caimán a los crocodilianos más grandes en las diferentes cuencas, pero 2 de esos caimanes no pertenecen al grupo de los caimaninos, sino que pertenecen al grupo de los cocodrilos verdaderos. El cocodrilo, el caimán del Magdalena, o caimán aguja, o cocodrilo americano, es el Crocodylus acutus, y el caimán llanero o cocodrilo del Orinoco, que es el Crocodylus intermedius, ¿no? Que ahorita pues obviamente la cuenca del Orinoco.
El otro gran grupo son los caimaninos, que son un grupito de aligatorreyes, un grupo que está bastante bien definido. Y hay, como les decía, por lo menos estas 4 especies. La mayoría de la población ecológica está familiarizada con las babillas, pero las babillas en el llano las llaman cachirras, y que eso realmente es una deformación de un término de la lengua curripaco, la lengua indígena, y el término cachirre originalmente en el llano se le aplicaba, era lo que llaman cachirre o babaperro, o caimán morichalero, ya varios nombres, que es el Paleosucus palpeverosus, también se le decía cachirre al Paleosucus trigonatus, que son de otras 2 especies, también son pequeñas, pero que tienen unos hábitos de una ecología bien particular. Y el caimán negro del Amazonas es el aligatorio, el caimanino más grande que hay, que alcanza hasta casi unos 5 metros, los ejemplares más grandes que se conocen, y digamos, bueno, este es el único caimán, el que se le llama por nombre como un caimán, pero que pertenece al grupo de los caimaninos al mismo tiempo. Entonces hay una gran diversidad, y en algunas partes de América del Sur es donde encontramos como la diversidad más grande de crocodilianos que podemos encontrar en una sola cuenca hidrográfica hoy. Entonces, por ejemplo, aquí hay un reporte, ¿no? Uno se puede encontrar 4 especies de crocodilianos en una sola noche. Se puede encontrar caimán, uy, me pasé, se puede encontrar uno del caimán negro, la baba perro cachirra, se puede encontrar el otro cachirre, y la babilla, se puede encontrar uno. Ellos dividen su nicho ecológico entre los cuerpos de agua de una forma, digamos, muy fina. Permítanme aquí hacer un pequeño ajuste. Lo dividen de una manera muy fina porque habitan diferentes cuerpos de agua, y cuando habitan el mismo cuerpo de agua, habitan diferentes partes del mismo cuerpo de agua, con diferente profundidad, diferente tipo de agua, diferente orilla, etc. Pero si uno va a mirar en el pasado geológico, encuentra una diversidad total, el Cenozoico, no voy yéndonos más allá en la época de los dinosaurios y eso, sino al Cenozoico, es decir, a los últimos 65 millones de años, posteriores a la extinción del final del Cretácico. Uno va a encontrar intervalos donde hay una gran diversidad de cocodrilos, y uno de los intervalos más diversos, si no es el más diverso, es el Mioceno en la parte norte de América del Sur. Entonces, eso está aquí, es una fotografía en el Museo de Historia, el Museo de Paleontología de la Universidad de Berkeley, y estos son todos fósiles que provienen del desierto de la Tatacoa. Hay una escala de 10 centímetros, y si ustedes se dan cuenta por la escala, algunos de estos cráneos son bastante grandes. Muchos de ellos representan grupos que no están representados en las formas muertas. Miren, esto tiene un hocico muy largo y muy estrecho. La diversidad también de tamaños es muy grande, ¿no? Hay cosas más pequeñas, más grandes, bueno, y hay una más grande diversidad morfológica. Entonces, hay un trabajo de Juan Lanston Jr. en 1965 donde describe los fósiles, sobre todo los que vienen del área del desierto de la Tatacoa, fueron encontrados en los años 40, que están hoy en el Museo de Paleontología de la Universidad de Berkeley. Y esto es casi que un paso obligado si uno quiere hablar de la historia de los crocodilianos modernos en América del Sur. Entonces uno compara estas asociaciones y entonces uno encuentra que hay 8, a veces más, especies, es decir, por lo menos el doble de taxones de los que encuentra uno en el Amazonas o en el Orinoco, ¿no? Y si uno hace una comparación, por ejemplo, esto vendría a ser la formación Urumaco alrededor de 8 o 9 millones de años. Si uno lo compara con la cuenca del Orinoco, hoy en día uno se da cuenta, en la cuenca del Orinoco hay 4 especies, igual que en el Amazonas. 3 de esas especies son caimaninos, son especies pequeñas, y la otra especie es un crocodiloideo, que es el caimán llanero, Crocodilus acutus. Pero si ustedes miran, por ejemplo, la formación Urumaco hay por lo menos 5 tipos diferentes de caimaninos, y no todos son pequeños como los de ahora, sino que hay unas formas gigantes, y hay formas con adaptaciones inusuales en el cráneo, en las mandíbulas, en los dientes, en el rostro, etc. ¿Okay? Y también Crocodilus está ausente de las faunas del Mioceno. No hay crocodilus, en especial porque Crocodilus aún no había aparecido. Pero lo que sí tenemos es algunas formas un poco enigmáticas que pensamos que son lo que se llaman tomistominos, como el tomistoma, que es una especie de hocico muy largo que en el sudeste asiático, que hoy en día se piensa que está realmente en el grupo de los gavialoideos. Pero estos son gavialoideos que son más cercanos al gavial de la India, que es una especie de crocodiliano más acuática, o mejor dicho, menos terrestre, y que tiene el hocico más largo y más estrecho de todos los crocodilianos modernos, ¿no?
y en la formación de Urumaco hay por lo menos dos, quizás tres taxones, hay tres, quizás cuatro taxones diferentes coexistiendo en la misma. Entonces son una asociación súper diversa, y si uno pone estas asociaciones hiperdiversas del norte de Sudamérica en el tiempo, se da uno cuenta que la mayoría, esto está un poquito desactualizado, porque realmente ahora hay algunos de estos linajes están como más en otras localidades, pero uno se da cuenta que la mayoría de estas asociaciones hiperdiversas están restringidas al Mioceno medio a tardío, ¿no? Entonces este es un diagrama en el que el tiempo va hacia arriba, ¿no? Y aquí podemos ver diferentes localidades que tienen diferentes taxones de crocodilianos, que están todas en la parte norte de América del Sur, y ustedes van a observar que lo que conocemos muy bien son estas asociaciones hiperdiversas, pero no sabemos mucho acerca del origen de estas asociaciones hiperdiversas, porque, por ejemplo, aquí en la formación Castillo, el trabajo de Andrés Solórzano y Ascanio Rincón ha revelado que hay una diversidad más alta, y bueno, hay otras cuestiones. Realmente no conocemos tanto de lo que ocurre acá en el Mioceno temprano, incluso en el Oligoceno, y tampoco sabemos cómo es que estas faunas hiperdiversas del Mioceno dan lugar a las formas modernas, ¿no? Porque también hay poco registro en el Plioceno y en el Pleistoceno, en especial en el Plioceno, ¿no? Entonces aquí es donde entra el registro fósil de la Alta Guajira, ¿no? La Alta Guajira, bueno, cualquier persona en Colombia o en Venezuela sabe que la península de la Alta Guajira es un lugar bastante desértico, es un lugar bastante desértico, y que ese territorio, pues, de los indígenas Guayoro, hay una serie de circunstancias relacionadas con la zona de convergencia intertropical que hacen que la península de la Guajira sea particularmente seca, ¿no? Y entonces eso lo que nos proporciona es un montón de afloramientos rocosos, ¿no? Hacer campo en la Alta Guajira tiene, pues, sus complicaciones, pues, porque hay carreteras, la logística es un poco un reto también, y hubo varios trabajos de campo que se realizaron entre 2010 y 2015, 2014, que involucraron, pues, un equipo del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, también estuvo involucrada la Universidad del Norte, bueno, varias universidades, no recuerdo cuáles, pero sobre todo el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, y estuvieron sobre todo en esta área que se llama la Cuenca de Cocinetas. Cuando uno observa el mapa geológico de la Alta Guajira, los que están familiarizados con el mapa geológico, podrán ver que, bueno, hay como varios colores. Los colores representan los tipos de rocas que están ahí. Los colores llevan un código de edades. Entonces, a cada intervalo de edad le corresponde una gama de colores. En este caso, estas rocas verdes que están aquí representan el Cretácico, el periodo Cretácico. Creo que las rojas son el Jurásico, si no me equivoco. Bueno, las cafés representan otros intervalos de tiempo, pero estas que están en amarillo representan el Cenozoico, ¿okay? O sea, los últimos 65 millones de años. Y aquí hay en la península de Alta Guajira hay tres serranías que son Macuira, Jarara y Cocinas. Si no lo estoy, esta es Macuira, esta es Jarara y esta es Cocinas, me estaba equivocando. Y aquí están bordeando la cuenca de Cocinetas, que es donde se hizo gran parte de este trabajo, ¿okay? Entonces, todo eso que están ahí, ustedes pueden ver ahí, son localidades. Ese trabajo está resumido en el artículo de Federico Moreno y colaboradores de 2015. Entonces se trazaron una serie de secciones estratigráficas. Ustedes pueden ver que hay un montón de lineecitas dibujadas, representan secciones estratigráficas donde los geólogos recorrieron el área y observaron las rocas, ¿no? Observaron la secuencia de rocas, que son rocas sedimentarias, lodos y arenas, y calizas, conchas y otras cosas que van dejando, digamos, capas de rocas, ¿no? Para los que están menos entendidos en geología, para que lo entiendan mejor. Por eso esto está coloreado, pero uno nota que hay una especie de textura aquí como en franjas, ¿no? Si miramos este cuadrito que está acá en detalle, vamos a notar que está, aquí hay dos formaciones geológicas, la formación Jimol y la formación Castilletes. La formación Jimol es un poquito más antigua, y además están en el Mioceno temprano a medio, entre unos 18 a 15 millones de años más o menos. Entonces aquí hay varias secciones estratigráficas que se trazaron en todas estas salidas de campo durante estos años,
y ustedes pueden ver que hay un montón de iconitos que representan hallazgos de crocodilianos. En particular hay un horizonte donde si mal no estoy, es donde se hicieron bastantes hallazgos, ¿no? Que representa un intervalo de depositación más costera, más continental, ¿sí? Porque esto representa una secuencia en la que se está como haciendo, está somerizando, haciendo más somero el depósito, porque más para allá son aguas más profundas, aguas más someras, y los intervalos que representan cuestiones continentales se vuelven más frecuentes. Entonces está el trabajo de Federico Moreno y colaboradores, pero también está el trabajo, estas son las secciones que también, bueno, está el trabajo de Austin Henry, que estudió las faunas de moluscos en estos intervalos. Austin Henry colaboradores estudiaron estas faunas de moluscos y estudiaron, bueno, hicieron varias cosas, hicieron, por ejemplo, midieron los isótopos de estroncio, que hay una curva global de estroncio que va cambiando. El estroncio es muy parecido al calcio, y a veces en la depositación de la precipitación de los materiales esqueléticos, por error se meten átomos de estroncios ahí en lugar del calcio, y la proporción de estroncio en el agua de mar ha cambiado a través del tiempo geológico. Entonces uno puede utilizar las proporciones de isótopos de estroncio para estimar la edad a partir del contenido de isótopos de estroncio en las conchas de los moluscos. Entonces eso se hizo aquí. Entonces hay un buen control temporal de esta sección estratigráfica, hay un montón de localidades. Entonces aquí están representados intervalos que representan ambientes más terrestres con estas estrellitas verdes, y estas flechas representan las localidades de crocodilianos, y aquí también además están representados en las diferentes secciones los hallazgos de un tipo particular de crocodilianos, son los gavialoideos, que vamos a hablar ahora luego. Ya esto está un poquito desactualizado porque hay más publicaciones aún de otros investigadores sobre, bueno, está pues, obviamente la estratigrafía, está los moluscos, pero hay varias publicaciones sobre todo con respecto a los mamíferos y a los peces que se encontraron en esta cuenca. En estas unidades hay mamíferos, hay peces, hay tortugas de agua dulce, hay cetáceos, hay también, bueno, en fin, hay varias unidades ahí. Entonces, digamos, resumiendo esto, poniendo esto de una forma más resumida, está la formación Gimol. Hay otras formaciones que están abajo, la formación Huipa, la formación Siamana, y sobre la formación Gimol entra la formación Castilletes, y la formación Castilletes es una disconformidad, o sea, una parte donde se rompe el registro de sedimentos y se depositan otros sedimentos encima, y esa unidad se llama la formación Guaré. La formación Guaré aflora cerca en varios lugares, pero hay un afloramiento cerca de la frontera con Venezuela, y esta es la sección que está representada aquí, es esta misma sección, la formación Guaré. La formación Guaré es de edad Plioceno, es más reciente, ¿sí? Como la parte piacensiense, el piso piacense del periodo Plioceno, o sea, como entre unos 5 y 3 millones de años, más o menos tiene esta unidad, pero lo que está debajo es más antiguo, entonces tiene entre 18 y 14 millones de años. Son las formaciones Gimol y Castilletes, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, uno de estos intervalos más continentales de la formación Castilletes, donde se encuentran moluscos de agua dulce, como los unionios y un tipo de caracol que no recuerdo cómo se llama. También se encuentran mamíferos y tortugas de agua dulce y otras cosas, ¿no? Y esto es una capa de conchas, esto es una caliza, no es una capa más calcárea, no sabría definirla exactamente como una caliza, pero bueno, es una coquina, tiene un montón de conchas. En esta encontramos un gavialoideo que se llama ¿okay? Entonces, la topografía, pues, ustedes pudieron ver en la primera diapositiva, hay como capas de calizas o areniscas que son más competentes, más resistentes a la erosión, y dejan como unos relieves, unas crestas, están intercaladas con los valles que forman, pues, las dolomitas, ¿no? Pero bueno, eso es más o menos lo que corresponde a la estratigrafía, y una de las cosas que se encontraron, bueno, fueron los caimanes gigantes. Entonces vamos a hablar de caimanes gigantes, también pequeños. Entonces, por ejemplo, en la parte baja de la formación Gimol, uno de los registros más bajitos de crocodilianos en la secuencia es este pedacito que corresponde a la última parte de
serie dental, donde está la serie dental en el cráneo. Tiene una característica bien particular, primero que es una pieza grande comparado, esto es un caimán negro del Amazonas y esto es un, si mal no estoy, es un caimán del Magdalena, que son animales grandes, pero noten que esto es un poquito más grande, ¿no? Es un animal grande y tiene una particularidad, que es que este hueso que está aquí es el ectoterigoides, que es un hueso del paladar, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, en los crocodiloideos, donde está bien pegadito a la línea de dientes, hay como una plataformita que lo separa del final de la serie dental, y eso es una sinapomorfía de los aligatoroideos. Y para el mioceno pues no hay otros aligatoroideos que no sean los caimaninos en el norte de Sudamérica, entonces pues es un caimanino grande, ¿no? Aquí hay otra pieza que es el hueso lagrimal. El hueso lagrimal está justo delante del ojo. Este hueso lagrimal, bueno, tiene, si ustedes lo miran, este es como el borde anterior de la órbita del ojo. Si ustedes miraran por dentro, se separaran, aquí lo miraran de frente, verían este es el conducto lagrimal. Y este en vista dorsal y en vista lateral tiene como unas características especiales que son una depresión que está rodeada por unas crestas, ¿no? Unos cantos rostrales. Los cantos rostrales son algo que es muy típico de los caimaninos, de varias especies de caimaninos, a veces más marcados, a veces menos marcados, pero entonces tenemos esa depresión, ¿no? Bordeada. Ustedes ven lo que está mostrándose es más o menos esta cresta que está aquí con esto, viene a ser equivalente a esto. Y está acompañado de un fragmento del maxilar, o sea, el hueso que porta los dientes, que tiene los dientes muy espaciados. Esto no es tan frecuente en los caimaninos, es más frecuente en animales de rostros largos, este gavial. Pero hay una cuestión, es que hay un pozo de oclusión, que es cuando los dientes se cierran, las dos mandíbulas se cierran, los dientes de abajo tienden a dejar una marca, o el hueso tiende a crecer como acomodándose a estos dientes, eso se llama un pozo de oclusión, y el pozo de oclusión está medial, o sea, como por dentro de la boca con respecto a este pedacito de maxilar. Entonces, son unos fragmentos muy pequeños, pero se corresponden con una forma del mioceno, que es este caimanino. Este es el fósil que se encontró en el desierto de la Tatacoa en los años 40. Es un género que se llama Mourasuchus. Hay unas 4 especies de Mourasuchus. Mourasuchus es un caimanino bien extraño del mioceno, que tiene un hocico muy largo, muy ancho y muy plano, está acompañado con una quijada que es muy delgada. ¿Sí? La unión entre las dos quijadas, las ínfisis, también muy delgada. Es un animal bien extraño que seguramente tenía un modo de vida bastante particular, no sabemos cuál, pero tiene en su hueso lagrimal, tiene efectivamente los cantos rostrales, así como el fragmento de la guajira, y si uno mira, pues unos pozos de oclusión que van mediales con respecto hacia adentro de la boca, hacia la parte media de la boca con respecto a los alvéolos, y unos alvéolos que están espaciados. Entonces la conclusión es que estos pedacitos representan al Mourasuchus. También en la parte de la formación castillete se encuentran este tipo de dientes. Son los dientes cónicos, pero son bastante robustos, bastante rojos. Si ustedes observan el esmalte dental, el esmalte dental está como arrugado, hay un montón de repliegues. Y estos repliegues en las carenas, que son las crestas que van adelante y atrás del diente, como que se trepan dentro de estas carenas y crean algo que se asemeja mucho al filo de un cuchillo de cortar carne, pero no son verdaderos dentículos, ¿no? Como uno los vería en un diente de un tiburón o de un dinosaurio, no, son unos dentículos falsos. Y también se encuentran estos osteodermos. Los osteodermos son las placas de hueso que están dentro de la piel de los animales, sobre todo los crocodilianos, o los escudos que uno ve en el lomo de un cocodrilo. Estos son los osteodermos rarísimos porque, aparte son muy gruesos, ¿no? Parecen un producto de una panadería, ¿no? Cosas que una mogolla, carecen de la ornamentación que se parece a los pozos de las fichas de dominó que suelen tener estos elementos en los crocodilianos, ¿no? Se encuentran estos dos elementos, y estos dos elementos representan, se pueden encontrar también en esto que se llama Purosaurus, que es un género de caimanino del Mioceno, ¿no? En 2013 se encontraron más restos del caimán gigante Purosaurus. Entonces esto, por ejemplo, es parte de una quijada. Miren, esto es un martillo, una escala de 10 centímetros. Esto que está aquí pues es una serie vertebral. Aquí está Rodolfo Sánchez, que es un
colega venezolano, estaba trabajando ahí con nosotros, y esto que está aquí pues son algunas vértebras, ¿no? Una, dos, tres, unas vértebras con algunos de estos osteodermos inusualmente engrosados de este género, ¿no? Caimán gigante Purusaurus. Pero bueno, ¿qué tan grande es este caimán gigante? ¿Qué tan grande es Purusaurus? Si uno piensa en los crocodilianos modernos, lo más grande que se ha encontrado fue se ha podido medir de una manera confiable, fue este espécimen del Crocodylus porosus, del caimán ¿cómo es? El cocodrilo Indo-Pacífico o cocodrilo de agua salada, capturado en Filipinas en 2011 y se pudo medir un poquito más de 6 metros, ¿no? Esto es lo más grande que podemos con certeza decir que alcanzan los crocodilianos que viven hoy. Esto es un ejemplo más típico, esto es en Colón, Panamá, uno de unos 3,5 metros. Para este tamaño ya es peligroso para el ser humano, pero no al Mioceno y no encuentra cosas como el Purusaurus brasiliensis, ¿no? Entonces el cráneo, solamente el cráneo o la quijada ya le está diciendo a uno que es un animal mucho más grande de lo que uno está acostumbrado a ver en el registro fósil. Entonces hay varios ejemplos de esto en las localidades del Mioceno del norte de Sudamérica. Entonces tenemos, bueno, pues en el Ibensis, ¿no? Por la ciudad de Neiva, en Guinandá y el norte de Venezuela, en Brasiliensis en la Amazonía brasilera. Entonces hay que fijarnos, si uno quiere hacer una estimación del tamaño a partir de fósiles, porque no tenemos los animales completos, no podemos pesarlos, no podemos medirlos, entonces tenemos que pensar en las proporciones que guardan ciertos elementos del esqueleto que podemos como encontrar en el registro fósil con el tamaño, sea longitud o sea peso del animal, ¿no? En el caso de los crocodilianos hay que tener en cuenta, bueno, en cualquier momento que hagamos este tipo de estimación tenemos que tratar de hacerla a partir de formas vivientes que tengan una proporción tan semejante, una relación tan semejante entre las partes del esqueleto y el tamaño como lo sea en el registro fósil. Entonces hay varias maneras. Una es mirar que las proporciones sean iguales, otra es mirar también las relaciones de parentesco. Lo ideal es utilizar cosas que estén, digamos, más cercanas filogenéticamente hablando, pero ustedes miran, hay una diferencia en las proporciones de los cráneos de los crocodilianos. Algunos tienen el rostro muy largo, ¿cierto? Muy estrecho, pero otros tienen muy ancho y más corto. Entonces cuando ustedes miran los que con la misma longitud del cráneo, aquí esta misma longitud del cráneo igual, diferentes especies con diferentes proporciones del cráneo tienen diferentes longitudes totales. Entonces si uno hace como hay regresiones publicadas con estas proporciones, entonces uno ve que las relaciones entre las especies son diferentes. Entonces hay que pensar cómo vamos a escoger este tipo de cuestión aquí. Acá hay dos ejemplos, ¿no? De estos animales bien grandes. Aquí está Purusaurus, ¿no? Los especímenes de Purusaurus, estos son del género Gryposuchus, que también es del Mioceno. Y aquí están, bueno, 4 especímenes modernos, que son los más grandes que se conocen en museos de sus diferentes taxones. Este es el cráneo crocodiliano más grande que está expositado en el museo, de los recientes, por supuesto. Tomistoma Schlehen, que es del falso gavial, Tomistoma del sudeste asiático. El gavial de la India, ¿no? Es el cráneo más grande que hay. Esto es el caimán negro, el Amazonas más grande, que está en la Universidad de Florida. Y este es el Alligator millicipiensis, o sea, es el alligator americano, que está en el Museo de Anatomía Comparada en Harvard, que también es grandote. Pero ustedes ven que todos son como chiquitines al lado de las formas del Mioceno, ¿no? Entonces vamos a ver qué vamos a hacer para intentar saber cuál es la relación del tamaño. Entonces una de las cosas que hicimos con Ludwig Jiménez, que es un biólogo, es profesor en la Universidad de UTCA, lo que hicimos fue hacer un estudio de morfometría geométrica con las especies vivientes, incluyendo también pues, las formas razonablemente completas de los 2 taxones fósiles. Entonces tomamos unos puntos, ¿no? En fotografía hicimos una morfometría geométrica en 2D, ¿cierto? Entonces hicimos, bueno, el análisis de morfometría geométrica, el análisis de procrustes, que elimina pues las variaciones de posición, de tamaño y otras cosas, para tratar de simplificar la forma, y encontramos, bueno, que los 3 grandes grupos de crocodilianos pues, están distribuidos, digamos, hay una variación que se relaciona sobre todo con la longitud del rostro, ¿no? Rostros muy largos, aquí en este primer componente principal, esta parte, rostros muy largos, rostros muy cortos acá,
¿cierto? Y cuestiones ya más relacionadas con el ancho del rostro, sobre todo con el ancho anterior del rostro, se ubican en este eje. Entonces, los gavialis y tomistoma, o sea, los gavialoideos, en el sentido más amplio de la palabra, están ubicados aquí. Estos vendrían a ser todos los crocodiloideos, o sea, todos los crocodilos y sus parientes más cercanos, y estos serían los aligatoroideos, o sea, los caimanes y los aligatores. Y si comparamos, bueno, los griposucus, los gaviales están acá en rojo y los purusauros, los que están aquí. Si comparamos un poquito más fino, podemos ver cuáles especies dentro de cada grupo se parecen más, ¿no? Para el caso de Griposuchus es interesante que Griposuchus siempre lo han descrito con unas proporciones generales del cráneo intermedias entre el tomistoma del sudeste asiático y el gavial de la India, y pues nos da algo así, ¿no? Un intermedio entre ambos. Y Purusaurus nos da digamos, es un poquito como es casi un poquito por fuera de la distribución, pero eso se relaciona sobre todo con el ancho anterior del rostro, que es inusualmente alto en esta forma. Entonces, lo que nosotros pensamos, pues obviamente los candidatos para estimar el tamaño de Griposuchus eran estas dos especies que están ahí con él, y entre los aligatoroideos escogimos las dos especies más grandes que viven hoy, que son el caimán negro del Amazonas y el aligator de Florida. Entonces, otra cuestión que es importante es que también allá no tengamos que extrapolar tanto, ¿sí? Entonces esto son datos de un trabajo que hizo Tito Aureliano y otros para estimar el tamaño de los especímenes de Purusaurus, pero entonces la muestra que ellos utilizaron eran individuos de esta especie que es muy pequeña, pero ni siquiera escogieron los más grandes de esa especie. Entonces, el rango de extrapolación es grandísimo, entonces la estimación tiene un intervalo de predicción muy amplio. En cambio, pues si uno utiliza una muestra más grande, tratando de obtener tantos individuos grandes como se pueda, pues el intervalo de confianza de predicción va a ser menor y eso va a ser pues, más ventajoso, ¿no? Entonces, pues hicimos eso, utilizamos pues, las especies que escogimos para estimar el tamaño de estos animales y bueno, tenemos estimaciones, aquí están nada más las de longitud total y longitud rostro-cloaca, que es una longitud que utilizan los herpetólogos, ¿no? Reptiles y anfibios modernos miden el largo desde la punta del hocico hasta la cloaca del animal, porque las colas muchas veces están mutiladas o cosas así, entonces ahí para evitar ese ruido es como una proxy de tamaño que se usa en ese caso. También se hicieron de masa corporal, pero no aparecen acá, entonces estos son como a grandes rasgos los modelos lineales que se utilizaron. Y así como para resumir, los individuos más grandes de la especie venezolana están rondando los 8 metros y los de la especie brasilera están entre 9 y 10 metros, ¿sí? O sea, animales bien grandes, ¿no? Y hay una cosa que resultó bastante interesante, que es que hay otra forma de estimar el tamaño que se usa mucho, que es con el fémur. El fémur, por alguna razón, de los huesos largos de los crocodilianos, el fémur es el más grande y por alguna razón se preserva más, es más fácil de encontrar en el registro fósil que otros. Y en la formación de Urumaco, en el norte de Venezuela, hay un espécimen de Purusaurus mirandai que tiene gran parte del poscráneo preservada, incluyendo obviamente el fémur, y también hay un Griposuchus croisati, que es una especie de Griposuchus que también tiene poscráneo incluyendo un fémur. Pero ustedes se van a dar cuenta, hay una diferencia marcada entre el tamaño relativo del fémur en ambas especies. No aparece aquí el número, pero también cuando se compara el número nos dimos cuenta que también hay diferencia en la proporción número-fémur en ambas especies. Y Masaya Ijima, que es un investigador japonés que estuvo averiguando sobre las proporciones postcraneales de los crocodilianos, encontró también como unas diferencias en las proporciones, que eso no se mira mucho, ¿no? O sea, normalmente los herpetólogos que estudian cocodrilos vivos no les suelen medir mucho las patas porque se asume que es como todo igual, ¿no? No es una cabeza que cambia con un cuerpo muy conservativo, pero realmente no es el caso ni con las especies modernas ni con el registro fósil. Entonces, cuando comparamos una estimación basada en el largo del fémur con las estimaciones que obtuvimos a partir del cráneo, nos damos cuenta que para el caso del gavial, del Griposuchus croisati, la estimación del cuerpo basada en el fémur sería muy pequeña. Esto parece indicar que esta especie tiene fémures por lo menos relativamente pequeños comparados al cuerpo. Y esto es muy interesante porque
en Purusaurus mirandae, Thorsten Scheyer y colaboradores describieron varias adaptaciones de las extremidades y de las cinturas pélvica y pectoral que habrían permitido a este animal soportar más peso y como adaptaciones destinadas como a soportar mejor su tamaño al caminar. Entonces, esto contrasta, ¿no?, con este que tiene como los extremidades reducidas, y esto lo que parece indicar es que hay una separación de nicho también basada en la terrestrialidad. Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, en la India, donde vive el gavial de la India, y hay varias características del hábitat que escoge el gavial comparado con el cocodrilo de la India, que separan a ambas especies en diferentes partes de los mismos ríos, y se dan, por ejemplo, las características de la orilla, la pendiente de la orilla, sin orillas de arena, de grava, etc. Entonces los gaviales están restringidos a orillas de muy poca pendiente, sobre todo que estén compuestas por arena, que tengan poca vegetación, ¿sí? Entonces los gaviales de la India no caminan bien en tierra, entonces están restringidos a este tipo de ambientes. En cambio, los cocodrilos palustres o los cocodrilos de la India sí tienen una gran capacidad de dispersarse entre cuerpos de agua, y ocupan cuerpos de agua que los otros no ocupan, porque los gaviales viven solo en ríos que tengan como bastante flujo de corriente, que sean profundos, mientras que los otros pueden vivir en lugares, digamos, con más vegetación, más pantanosos y menos profundos. Entonces es probable que en el Mioceno, entre estos dos crocodilianos gigantes que coexistían en los mismos ecosistemas, existiera un mecanismo de separación de nicho similar. Ahora, ¿por qué se extinguen estos crocodilianos gigantes? ¿Por qué no va uno al río Amazonas y no encuentra cocodrilos de 10 metros? Pues es porque en el Mioceno no existía el río Amazonas, para comenzar. Hay una cuestión que es bien interesante acerca de la evolución paleogeográfica del norte de Sudamérica, y es que en los últimos 23 millones de años pues ha cambiado mucho, y más o menos alrededor de esos 23 millones de años se establece un sistema, por la formación de una cuenca de antepaís, de Forland, una cuenca de Forland. Al levantarse la cordillera se establece como una depresión, por decirlo así, en la que se forma el sistema Pevas, que es como una gran cantidad de humedales, donde la escorrentía no es muy buena, ¿no? El drenaje de esta cuenca no es muy bueno, entonces se forma algo que es más parecido a los Everglades o a la depresión Momposina, que son muchos pantanos y lagos, más parecido a eso de lo que se parece a la actual cuenca del Amazonas. Y entonces el sistema Pevas, con los cambios tectónicos en el norte de Sudamérica, va a comenzar a derivar poco a poco a los sistemas de ríos que tenemos hoy. Que la otra diferencia que es importante es que estas cuencas, que hoy en día son cuencas separadas, en el Mioceno están más interconectadas entre sí. Entonces tenemos un espacio que es hidrográficamente más heterogéneo, que contiene hábitats que no están presentes hoy, y que además está más interconectado y es más amplio. Eso nos explica varias cuestiones, como por ejemplo que muchos de estos taxones de crocodilianos se encuentran en diferentes partes del norte de Sudamérica y sean los mismos. Por ejemplo, yo encuentro los mismos fósiles en el desierto de la Tatacoa y en Iquitos, en Perú, cuando hoy en día son cuencas totalmente separadas, y también pues que se puedan sostener formas tan grandes, ¿no? Y esto es interesante porque hay otras formas inusuales en estas asociaciones de crocodilianos del sistema Pevas. Aquí están unos caimaninos que describe Rodolfo Salas Gismondi, y son 3 especies que tienen adaptaciones para el consumo de presas duras, de las cuales quizás la más extrema es este Natusucus, que miren lo chato que es el cráneo, y que además todos los dientes que están preservados son rojos, son como bolitas, pues. ¿Sí? Entonces eso se presume que este grupo está relacionado con el consumo sobre todo de moluscos, porque en estos megahumedales del Pevas una gran radiación de moluscos de agua dulce, de los cuales aún algunos quedan en la Amazonía, pero la variedad de moluscos que hubo en el sistema Pevas pues no se iguala a lo que hay hoy en la cuenca. Entonces aquí vamos a ir a la formación La Victoria. La formación La Victoria es parte del grupo Honda, que son las rocas del Neógeno, que se encuentran en varios lugares del valle superior del Magdalena, y donde afloran, pues, donde están los afloramientos más bonitos es en lo que tenemos el desierto de la Tatacoa. Allí está el municipio de Villavieja, que es donde todo el mundo va a pasear el desierto de la Tatacoa, y hacia el norte del municipio de Villavieja está el pueblo, o el centro poblado de La Victoria.
Centro Poblado de la Victoria, y en el Centro Poblado de la Victoria, bueno, está la formación La Victoria, ¿no? Por eso se ve el nombre. Y aquí esta estrellita que está aquí representa un hallazgo que se hizo muy cerca de ese lugar, que es más o menos en este nivel estratigráfico, ¿no? Aquí vale la pena resaltar, y esta diapositiva debería cambiarlo porque se ha hecho mucho trabajo con respecto a esto, los vigías del patrimonio, el Centro Poblado de la Victoria, dirigidos por los hermanos Andrés y Rubén Vanegas. Ellos han consolidado el Museo de Historia Natural de Tatacoa, donde hay una gran colección de fósiles del Neógeno, y bueno, que básicamente se ha convertido en un centro de investigación, o sea, una colección de museo debidamente catalogada, una exhibición con todas las de la ley, y que es, bueno, ahora es como un epicentro de investigación sobre esas faunas del Neógeno en esa región, ¿no? Entonces, muy recomendado cuando vayan al desierto de la Tatacoa que visiten el Centro Poblado de la Victoria y visiten el museo. Entonces, una de las cosas que encontró Andrés Vanegas fue este cráneo, lo que está marcado con la estrella en el mapa era este hallazgo. En lugar de este hallazgo, que es un cráneo con una quijada, esto es parte del paladar, ¿no? Y más o menos esto de aquí vendría la fosa nasal, las aberturas de los ojos irían por acá, esta sería la parte de atrás del cráneo, para que se hagan una idea. Aquí podemos ver los alveolos, hay varios dientes preservados, ¿no? Entonces, al observar esto, pues notamos obviamente que es un caimanino, ¿no? Tiene los rasgos de los caimaninos. Este huequito se llama el foramen aéreo, que normalmente en anatómico está bien hacia el medio, está desplazado dorsalmente, que es de los aligatoroideos. Los caimaninos tienen esto que se llama, este ángulo que está acá, que es la flexión pterigoide, se preserva hasta la edad adulta, porque esto se pierde temprano en la ontogenia en otros grupos. También tiene este huesito de atrás, las cosas que hacen más fácil diferenciar a los caimaninos de los crocoidoides modernos, las formas modernas, es que el supraoccipital es más grande, y en algunos caimaninos se excluye a este otro hueso que es el parietal del borde. Entonces aquí no se ve muy bien, pero aquí hay un hueso grande, que es un supraoccipital grande, que es típico en muchos caimaninos. Y este caimanino en particular representaría el género Cutana caimán, que es uno de los géneros que escribió Rodolfo Salas para la localidad de Iquitos, allá en la Amazonía peruana. Entonces, varias características. Una de esas características es que hay una perforación bien notoria, que es similar a la que pueden ver en las babillas, ¿no? Donde pasa el cuarto diente del dentario, ¿no? Y efectivamente aquí está esta perforación muy notoria acá en la premaxila, ¿no? Igual que en el Cutana caimán, pero bueno, muchos otros caimaninos tienen esa perforación, no es tan diciente. Pero también este hueso surangular tiene esta elevación abrupta, ¿no? Que es la misma que se encuentra en Cutana caimán, ¿okay? Ustedes ya estarán notando que los dientes de la parte trasera de la quija son bastante romos, ¿no? Comparados con lo que uno ve en los crocodilianos modernos, ¿no? Al igual que en Cutana caimán. Y aquí hay algo importante, porque aquí hay como una batería de dientes planos, y hay algo que vendría a ser, entre comillas, unos premolariformes, porque no son molariformes como estos, sino son como un intermedio entre los dientes más agudos de adelante y los más romos de atrás. Y si uno compara, pues, con la rama mandibular, donde está más preservado esto, este diente intermedio y estos dos dientes intermedios están presentes igual en el material de la Tatacoa que en el material de Villavieja, ¿no? O sea, el género Cutana caimán está ahí presente, y esto, pues, entre otras cosas, es indicador de esas conexiones que existían en el Mioceno, en el sistema Pebas, ¿no? Entonces, por ejemplo, allá en Iquitos se ha encontrado el Purusaurus naivensis, y Fiscarralde es otra localidad. Entonces, hay una película de Werner Herzog que se llama Fiscarraldo, está de los tipos que pasaron un barco entre los ríos. Bueno, en ese lugar, en ese mismo lugar, hay otra localidad del Mioceno, y se encontró el mismo gavial que se encuentra en la Tatacoa. Son las mismas formas, y eso, pues, tiene que ver con que existían estas conexiones, ¿no? Hoy en día hay ideas, digamos, alternativas acerca de esta conexión, como por ejemplo lo que cuenta Camilo Montes en su estudio sobre el Tatacoa. Ahora viene otro estudio sobre la estratigrafía del Grupo Honda, que es hecho por una egresada acá de este departamento, y otros tantos colaboraron en eso. Entonces aquí están, ¿no?, los gaviales. A mí me llama la atención que el gavial de Liposuchus colombianos de la Victoria es diferente a lo que está en Iquitos, que el gavial de Iquitos es diferente. Es este Liposuchus pachacamuri. Pero bueno, Cutana caimán está presente en algunas unidades. Y Cutana caimán, la interpretación que le da Rodolfo a estos caimaninos de dientes muy rojos,
es que estaban adaptados a consumir los moluscos de estos megahumedales de la formación Pebas. Uno va a la formación Pebas y uno encuentra unos estratos de lodolitas que están un poco consolidadas, que son maleables, ¿no? Son como plastilina esta de color negro, llenos de estas conchas. Paquidon es uno de los guerreros más abundantes. Son llenísimos de conchas. Entonces la hipótesis empata bien pues para la Amazonía, pero si uno va al grupo Honda, el grupo Honda no tiene nada de estos depósitos, digamos, pebasianos, depósitos de lagos y de pantanos con lodos muy negros, sino que aquí lo que hay son ríos, ¿no? Depósitos fluviales, barras de arena y grava, como las que uno encontraría como si fuera el río Caquetá, algo así, ¿no? Algo más parecido a un río amazónico. Entonces los ambientes son diferentes, y en especial los fósiles de bivalvos de moluscos que están completamente ausentes del grupo Honda. No hay fósiles de moluscos, tantos años que llevan buscando y nunca han encontrado un solo bivalvo de estos. Puede ser que los bivalvos, la preservación no fuera favorable para los bivalvos, o puede ser que realmente el medio no era favorable para que vivieran ahí. Entonces, ¿cuál sería el tipo de organismo que consumiría un cocodrilo turófago? Entonces, la otra posibilidad son los cangrejos tricodactilios. Los cangrejos tricodactilios son una familia de agua dulce que convive hoy en el Magdalena, ¿no? Y pues son fósiles más o menos frecuentes en el desierto de la Tatacoa. Encuentra estas pincitas de cangrejo, pero también están reportados en la cuenca amazónica desde el Eoceno hasta el Mioceno tardío, así que no hay por qué pensar que no pueda ser este tipo de presa de cuerpo duro para la que esté adaptada a este caimanino. Bueno, dejando de lado los caimanes, vamos a hablar estamos hablando de bichos de hocico muy corto, ahora vamos a hablar de bichos de hocico muy largo. Este es el gavial de la India, ¿no? La única especie, dependiendo cómo definamos lo que son los gavialoides, esta puede ser la única o la única de 2 especies. Cada vez se piensa más que realmente son una de las únicas 2 especies que son un grupo natural. Vamos a hablar de esto. Este es el crocodiliano con el hocico más largo, más estrecho que hay, y el crocodiliano con los miembros más cortos y el menos terrestre de todos. Entonces él no camina de manera, digamos, normal como los otros crocodilianos, sino que cuando ya se hace adulto se arrastra como las tortugas marinas, moviendo las 4 extremidades al unísono. No es capaz de caminar. Nos vamos a ver un poquito para que ustedes entiendan a lo que me refiero, ¿sí? Carece de ciertas habilidades, no. Por eso habitan ríos a orillas de los ríos con poca pendiente, no son muy buenos con la pendiente, como pueden ver, ¿cierto? Tienen otras características. El cráneo está lleno de características inusuales, tiene unas fosas que son para anclar una estructura en forma como de vasija que tiene la nariz los machos, ¿no? En el paladar hay unas cosas que son unas estructuras infladas en el hueso del paladar. El espacio entre los ojos, esto es importante que lo vamos a ver, es bastante amplio comparado con los demás crocodilianos. Y las formas en el registro fósil como morfológicamente más cercanas a este género Gavialis y Gavialis, todos juntos forman un grupo que se llama Gavialoidea. Y Gavialoidea se supone que va casi hasta el final del Cretácico, donde hay formas que llaman toracosaurios. Hoy en día no todo el mundo está de acuerdo con que los toracosaurios pertenezcan a este grupo, pero sí sabemos que hay unas formas en el norte de África, en el Paleógeno, hace unos 50, 40 millones de años. Y también, si miramos el registro para atrás, de adelante para atrás, vemos que hay unas formas en Asia muy próximas a la forma moderna Gavialis, por ejemplo en Java o en Tailandia, hay fósiles de Gavialis, pero por fuera de Asia, lo que es morfológicamente más similar a la especie moderna está en América del Sur y el Caribe. Son los que antes se llamaban gavialoides suramericanos, pero los llamaríamos neotropicales. Y aquí llama la atención 2 cosas: es que el registro fósil de este grupo como que va brincando de continente en continente. Empezamos, si aceptamos que estos son gavialoides, empezaría en el Cretácico en Norteamérica y Europa, después los tenemos en Europa, después los tenemos en el norte de África, después los tenemos en Sudamérica, después los tenemos en Asia. Entonces no hay forma de pensar en la distribución biogeográfica de este grupo sin que involucre varias dispersiones transoceánicas durante el Cenozoico. ¿Sí? Eso es una cosa que es importante. Y la otra, pues que esta forma en Cryposuchus colombianos, que se encuentran con frecuencia en el desierto de la Tatacoa, bueno, ya vamos a ver, son muy, muy similares. Y las formas neotropicales, a mí me gusta decir que vienen los sabores, porque hay unas formas que tienen el hocico muy, muy, muy largo y suelen tener el puente entre los ojos muy estrecho,
y hay unas formas que tienen, bueno, ya vamos a ver esas formas, pero miren, hay unos muy, muy grandes y unos pequeñitos. ¿Sí? Estos son diferentes localidades en diferentes países y como les decía, vienen en 2 sabores. Unos se parecen más a los recientes, tienen el puente entre los ojos es ancho, ¿no? Y aquí adelante hay como una estructura que hace como los hombros, ¿no? Se ensancha el hueso premaxilar, la punta de los hocicos anchos. En algunas formas suramericanas ocurre esto, pero en otras no. ¿Sí? Entonces, y estos tienen hocicos mucho más largos en comparación con los otros, ¿no? Entonces, también hay características que estos comparten excluyendo a estos otros, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión que hay como diferentes hipótesis del origen de los gaviales suramericanos. Entonces lo clásico es decir que ambos proceden de las formas africanas, o sea que hay como la forma clásica de verlo era que habían evolucionado en África y una rama se dispersa al continente asiático y otra rama se dispersa a la región neotropical. ¿Sí? Pero el origen está en África. Entonces serían como 2 grupos hermanos pero independientes. Y eso es lo que vería uno pues como normalmente, ¿no? Los 2 grupos, las filogenias vería un grupo asiático, un grupo neotropical y para y contra. ¿Okay? Pero hay trabajos en los cuales la especie moderna y los fósiles más cercanos en Asia vendrían a formar como estarían más relacionados con algunas de las formas suramericanas de lo que estas formas están relacionadas con las otras, como que el grupo suramericano sería parafilético con respecto a las formas asiáticas, ¿no? Entonces, Rodolfo Salas, este paleontólogo peruano, hace un estudio de morfometría geométrica, de la conclusión a la que llega es que estas semejanzas entre algunos gaviales neotropicales y los gaviales de la India se deben a la evolución convergente, ¿no? En un grupo que es mayoritariamente marino, tiene varios fenómenos de dispersión transoceánica, pero que independientemente en Asia y en América del Sur va a evolucionar formas aptas al agua dulce. El problema es que todavía no existe una explicación 100% funcional de por qué volver a vivir en agua dulce va a causar esta morfología, pero ahí está, ¿no? Y eso tiene mucho más sentido. Y por supuesto, en la Alta Guajira hay gavialoides. Entonces, por ejemplo, esto es un pedacito del parietal y el supraoccipital de un gavial, y esto es otro, son pedacitos de un cráneo, ¿no? Este es el espécimen que fue encontrado en esa capa de conchas a la que me refería antes. ¿Sí? Están por ahí, ¿no? En la sección. Pero entonces en 2013 se encontró un espécimen mucho más completo, se encontró un lugar que se llama el Valle de Patajao, por eso estamos refiriéndonos a él. Como el gavialoide de Patajao, hay un cráneo más o menos completo, que es grandecito, ¿no? Hay una quijada, ¿no? Y nos aporta un montón de información en caracteres morfológicos para el análisis filogenético, pero también, y esto es importante, hay mucho postcráneo. Aquí solo están ilustradas algunas partes, pero hay un montón de vértebras, la serie vertebral está bastante completa, y hay osteodermos, ¿no? Hay bastantes osteodermos. Y este no es el único ejemplar del mismo nivel estratigráfico, y en este ejemplar que es más pequeño, es un cráneo parcial, ahí también hay un húmero, hay varios huesos de los hombros, las caderas, vértebras, osteodermos, etc., ¿no? Entonces, lo que sí nos indica estos especímenes es que se trata del tipo de gavialoideo que tiene el hocico muy largo y el puente entre los ojos más bien estrecho. Viene a ser similar a formas como este Piscogavialis de Perú, el Siquisucus de Venezuela, o el Icanogavialis, que también es de Venezuela, pero es más tardío, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿quién es el gavialoideo de Patajao? Uno, si lo ponemos, ¿no? Gavialoideo de la formación Castilletos o de Patajao, va a estar cercano a estas formas, como se espera, estas formas de rostros muy largos y puentes interorbitales estrechos. Pero el problema con la filogenia es que la filogenia aquí nos colapsa un poquito por Siquisucus venezuelensis, que se conoce por un cráneo que está más completo, pero la diagénesis, o sea, la fosilización lo ha afectado al punto tal que gran parte de las límites entre los huesos no son visibles, entonces hay muchos caracteres que no se pueden evaluar en este material. Entonces, como que nos colapsa la filogenia, digamos, nos la daña, ¿no? Estoy regañando por esa razón, y entonces la idea sería, bueno, ver cómo qué se puede hacer en este caso, pero también ahí, hablando con Andrés Solórzano, en su tesis de maestría,
publica algo que es bastante revelador. Él describe un nuevo material de Siquisiquesucus. Él no publicó esto, eso se quedó en su tesis de maestría, él publicó otros papers a partir de esa tesis, pero no publicó esto justamente. Pero es bien interesante porque aquí hay una quijada de Siquisiquesucus que es más completa, que viene de la formación Castillo, que también es del Mioceno inferior, y hay varias cuestiones. Por ejemplo, la sínfisis del hueso esplenial termina, no me acuerdo en qué alveolo, pero termina al mismo nivel que la quijada de la Guajira. ¿Sí? La cantidad de alveolos que pasan al lado de este hueso surangular es la misma, son 2, igual que allá. Y la cantidad de alveolos en el dentario es exactamente la misma. Entonces esto me lleva a pensar que efectivamente el gavialoideo de Patajao es Siquisiquesucus. Si yo combino la información de todos estos especímenes de Venezuela y de Colombia, pues voy a tener que se me resuelva un poquito más la filogenia de este grupo. Entonces tengo los gavialoideos neotropicales, se dividen en 3 grupos. Entonces vienen a estar estas formas que son basales de Puerto Rico y una de Venezuela. Esta es la más antigua que se conoce, del Oligoceno de Puerto Rico, y están junto con una forma africana. ¿Okay? Esto vendría a ser una forma más basal, que es el grupo hermano de los 2 grandes, que son los Griposucus, que son los que se parecen al gavial de la India, y las otras formas son las de rostros más largos, que formarían otro grupo y que tendría como más resuelta la filogenia. Ahora se han hecho más descubrimientos, entonces ya está un poquito, hay que revisarlo un poquito más porque las análisis, estos no son los análisis más recientes que tengo, hay más información nueva aquí al respecto. Entonces el gavialoideo de Patajao es Siquisiquesucus, y esto es interesante porque estamos hablando de que hay gavialoideos de este tipo que están ya presentes en varios lugares en el Mioceno temprano. De hecho, hay unos especímenes de Piscogavialis que ha publicado Rodolfo Salas. Recientemente hizo una publicación y hay especímenes. La mayoría de los Piscogavialis son como ya casi del Plioceno, pero el linaje se remonta al Mioceno temprano, entonces medio temprano. Estamos hablando de que hay gavialoideos de este tipo, de hocicos largos prácticamente en toda la costa del Caribe y del Pacífico, en un montón de lugares, ¿no? Entonces tengan en cuenta que esto es antes de que se levante por completo el puente terrestre de Panamá. Entonces hay una vía, hay una conexión marítima entre lo que es el Caribe y el Pacífico, ¿no? Entonces las condiciones oceanográficas del Caribe en el Mioceno eran bastante diferentes a lo que es hoy, ¿no? O sea, que en el Pacífico hay aguas más frías, más nutrientes, ¿no? En el Caribe es más salinidad y menos nutrientes y más temperatura. Entonces, pero eso ocurrió después del levantamiento del Istmo de Panamá, y esto nos lleva justamente a hablar del Istmo de Panamá. Durante varios años hubo un proyecto grandote de renovación del canal de Panamá, donde se construyeron, se ampliaron las esclusas y se agrandaron y se restabilizaron las pendientes del canal de Panamá. Entonces, Carlos Jaramillo, que es un investigador en el Centro de Arqueología y Paleoecología Tropical, en el Instituto Smithsoniano de Investigaciones Tropicales. Carlos Jaramillo es egresado también aquí del Departamento de Geología, y Carlos Jaramillo pues se encontró, se estrelló de frente con esta oportunidad, que dice que es una oportunidad única en un siglo, y tiene razón, porque bueno, ustedes de repente en esta región como tan crítica para la biogeografía del trópico, de repente destapó un montón de rocas así como tan de la nada. Entonces se buscaron muchos fósiles, se hizo mucha geología, se aprendió mucho sobre el levantamiento del istmo y sobre las faunas y las floras de esta parte del mundo, y yo estuve ahí un par de años trabajando en el proyecto del Canal de Panamá, haciendo campo y supervisando pasantes, y entonces en una de esas estábamos en el límite entre 2 unidades, que son la formación Culebra, que representa una especie de pequeña transgresión marina en la región, y la formación Cucaracha, que ya representa el paso a ambientes más continentales. Y justo aquí, ustedes ven que acá hay una cosa con puntitos que representa una arenisca, está encima de esto gris que representa un lodo, y es esto mismo que está acá. Este es el límite entre la formación Culebra, esto es un lodo negro con concreciones que tienen cangrejos y cosas por el estilo, cosas más marinas, por un poco profundas, ¿no? Y acá hay un límite con una arenisca conglomerática, o sea que tiene muchos guijarros, donde se ven raíces carbonizadas de plantas, y un día, acompañando a un estudiante que iba a buscar fósiles de ostrácodos,
están muestrando estos lodos, un pedazo de esta arenisca se había caído. Y en este pedazo de esa arenisca apareció esto, que no se ve ahí tan bonito, pero después de que se preparó, resultó ser cráneo de un gavialoido. Un gavialoido de unos 18 millones de años más o menos, del canal de Panamá, y habían otros especímenes correspondientes a gavialoidos a diferentes niveles de la formación cucaracha de la misma unidad, que revelaron bueno, pues, que se trataba de uno de estos gavialoidos, ¿no? Pueden ver varias de las características, como que el borde alrededor de los ojos está como levantado, ¿no? El hocico muy estrecho, ¿cierto? La sínfisis entre las dos mandíbulas es bastante amplia. Está esta cosita acá que es una parte inflada en el paladar, que también es muy de gavialoide, y esto representa otro taxón que se publicó en 2018, no, 2019, no recuerdo, que se llama el Dadagavialis gunay. Gunay por los indígenas gunas, que habitan en Panamá y parte de Colombia, y también Dada significa, en la lengua de los gunas, significa navegante, porque pues la llegada de los gavialoidos a América del Sur probablemente fue desde África y probablemente fue atravesando el océano Atlántico, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar de migrantes africanos, ¿no? Normalmente uno piensa en cocodrilos y uno dice, bueno, los cocodrilos son animales de agua dulce. Yo estoy haciendo un doctorado en ciencias del mar, entonces uno me miraba raro cuando yo decía que trabajo con cocodrilos, pues porque si eso no es de agua dulce, pues si uno va a ir al fin se da cuenta que no, ¿no? Uno puede encontrar cocodrilos en el mar. En particular, hoy en día las especies del género Crocodylus, el género Crocodylus, si uno mira los libros viejos, años 70 o algo así, te van a decir que hay crocodilus del Jurásico, ¿sí? Porque crocodilus hay una semejanza superficial entre el crocodilus y algunos crocodiliformes del Mesozoico. Pero realmente hoy sabemos que todo lo que llamaba, la gran mayoría de lo que se llama crocodilus, el registro fósil, o son formas que no tienen nada que ver, o son restos muy incompletos para hacer diagnósticos. ¿Sí? Y lo que realmente podemos llamar crocodilus en el sentido estricto de la palabra en el registro fósil vendría desde finales del periodo Mioceno, o sea, alrededor de unos 7 millones de años. ¿Sí? Es decir, crocodilus es una radiación reciente en la historia de los crocodilianos, como último capítulo, si ustedes quieren, ¿sí? Un capítulo muy reciente. Y tanto las evidencias en el registro fósil como las evidencias moleculares indican que de hecho se trata de una radiación reciente, y hay varias, como es una radiación reciente, quiere decir que la configuración de los continentes es muy próxima a la de hoy, ¿cierto? Y eso nos indicaría pues, que Crocodylus tuvo que haberse dispersado, haber cruzado varias barreras oceánicas a lo largo de su historia, en un periodo de tiempo, en términos geológicos, corto. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, entre las especies neotropicales. Lo que se pensaba que era una sola especie, que era el cocodrilo del Nilo. ¿Sí? Hubo varios estudios que, si mal no estoy aquí, no está lista, pero creo que este es el de Meredith, el de Cala, y varios autores que encontraron que los cocodrilos de África Occidental y de África Oriental son dos linajes diferentes y separados, y que el linaje de África Oriental está más cercano a las especies neotropicales que al otro linaje africano. ¿Sí? Entonces, tanto los registros morfológicos como los moleculares apuntan a esto. ¿Okay? Entonces, aquí nos vamos a la formación Guareno, a una localidad que queda cerca de la estación de policía, y esta fue la que yo les mostré. Estamos hablando de una secuencia que es del Plioceno. La parte baja, hacia la parte alta ya se vuelve un poquito. Esto representa una fluctuación en un sistema deltaico. Entonces, esto es como un delta más proximal, aquí hay gravas y hay como peces de agua dulce, tortugas, hay muchos chigüiros que ya fueron descritos, hay un montón de cosas. Y hacia allá, aquí hay uno de los primeros, aquí hay algunos registros de inmigrantes norteamericanos, de los más antiguos que hay en el continente, sobre todo en el trópico. Hay unos dientes de camellos, de llamas, y hay un diente de un prosiónido, de estos grandotes, de lo que se llama chapalmalania, que es como un mapache, pero el tamaño no son. ¿Sí? Bicho grandote, y se han encontrado acá. Y entonces de aquí esto va, como representa una fluctuación en la que se va, transgrediendo la parte marina, y hacia el tope hay una coquina que está datada con estroncio, ¿no?
Entonces por eso tenemos entre la edad de los mamíferos y la edad de la coquina, entonces está esa edad que es aproximadamente 4 millones de años. Entonces los cocodrilos que salen de aquí son obviamente radicalmente diferentes a los del Mioceno, porque aquí ya estamos presenciando casi que el origen de las faunas modernas, ¿no? Entonces aquí están los fragmentos que se encontraron. Para que ustedes entiendan, representan las partes que están resaltadas en rojo aquí. Son como, pues, claramente está hasta cierto punto incompleto, pero está lo suficientemente incompleto para decirnos que no es un caimanino. Por ejemplo, no hay un hueso, ¿se acuerdan del hueso supraoccipital del cráneo? Yo les decía que era muy grande, los caimanes, aquí es muy chiquito. O sea que este hueso parietal llega hasta el borde de atrás del cráneo, como lo encontraría, por ejemplo, en un cocodrilo del Orinoco del Magdalena. También no es un gavialoide, porque es que los fragmentos de quijada nos indican que se trata de una quijada robusta, ¿no? Con dientes que son, digamos, de tamaños desiguales. ¿Sí? La fenestra supratemporal, que es este hueco que está aquí encima, en los caimaninos tiende a cerrarse, entonces los huesos del cráneo crean una especie de techo que al final se junta. Aquí no hay ninguna señal de eso. Entonces esto no es un caimanino, es un crocodiloideo. También hay otra señal, es que este hueso del parietal no tiene un seno neumático que suelen tener algunos grupos de crocodilianos, pero los crocodiloideos. Entonces esto pertenece al grupo crocodiloidea. Pero más diciente es este otro fragmento que viene de los mismos estratos. Es un fragmento que es simplemente la porción posterior de la quijada. No parece mucho, ¿cierto? Pero aquí confluyen 3 huesos: el angular, el surangular y el articular, ¿no? Y además pasan, por aquí por ejemplo pasa un nervio. Es una región complicada de la quijada. Aquí se articula la quijada con el cráneo, y esta complejidad de esta parte pues hace que tenga muchas características diagnósticas. Entonces hay varias cosas, ¿no? La primera es que esta unión, esta línea es la unión entre el articular y el surangular, aquí está arqueada, ¿no? Lo mismo que acá, ¿no? Estos son crocodilos, ¿no? Si uno mira los caimaninos, eso no está ahí, ¿cierto? Entonces esto ya nos empieza a dar pistas, ¿no? El foramen aéreo que yo les mostraba en el hueso del cráneo también tiene lo mismo en el hueso correspondiente. Hay un conducto neumático que pasa entre ambos huesos. En el de la quijada también, en los caimaninos está movido dorsal y medialmente, pero en los crocodiloides también al borde, ¿no? Como ocurre acá. Y también, si miramos, esta es una característica. Aquí el hueso, este hueso se llama el articular. Aquí tiene una lámina que se extiende por encima de este foramen, porque son los nervios y unas arterias. Esta lámina se extiende acá, y además esta línea, el límite entre ambos huesos, pasa por el foramen, ¿no? Y uno mira un crocodilo y es exactamente lo mismo, la lámina del foramen está en la sutura, ¿cierto? En un caimanino lo que uno vería es que el foramen está solo en el hueso surangular, por delante de la sutura, y no existe tal lámina proyectándose hacia adelante. Y finalmente, acá hay una característica que es, este hueso que se llama el surangular, normalmente en la mayoría de los crocodilianos se extiende y tapa el articular, que hay una lengua que tapa. Entonces uno cuando ve la quijada de lado no se ve el otro hueso, no hay exposición. Pero en algunos taxones este hueso está truncado, entonces hay una exposición lateral. Y uno de esos taxones es crocodilus. Dentro de los crocodiloides, ¿qué es crocodilus? La única excepción que los crocodilus es esta forma extraña del Pleistoceno de Madagascar. Sí, pero no tiene nada que ver. Por supuesto, este grupo no tiene registro por fuera de África. Entonces, ¿a qué nos lleva a pensar eso? Bueno, pues de que se trata de un crocodilus, ¿no? Que pertenece al grupo moderno, como el cocodrilo del Orinoco o el cocodrilo del Magdalena. Entonces, ustedes ponen este registro en contexto, pues estamos viendo que varios de los taxones, como los caimaninos más especializados, y estamos extendiendo el registro de estos géneros que están presentes en estas otras faunas hacia atrás en el Mioceno, y estamos poniendo nuevos registros también en el Plioceno que nos hablan, pues más o menos de la llegada de estos nuevos componentes de la fauna, ¿no? Entonces eso es importante, el registro de la Alta Guajira. Y también, tenemos que hay como ciertas correspondencias entre los patrones, digamos, de la extinción de estas formas, estas asociaciones hiperdiversas, tiene un poco que ver con la división
de cuencas y la desaparición del sistema PEVAS hacia el final del Mioceno, ¿no? Cambia, o sea, la hidrografía radicalmente diferente en algún punto del Mioceno superior o del Plioceno. Esta hidrografía particular desaparece y da paso a lo que tenemos hoy, ¿no? Entonces, los porcoidianos de estas formaciones representan registros más antiguos de algunos taxones que conocíamos, como estos caimanes gigantes o de rostro largo. Hay otros, pero pues, todavía no se escribe aquí en la presentación. Hay algunos linajes que son de larga duración, ¿no? Bastante expandidos, porque es como este sistema PEVAS que duró como 10 millones de años y tiene todo conectado, entonces representan como esa estabilidad, ¿no? Y bueno, cuando usted cambia la hidrografía extingue estos linajes, y tras la extinción de los linajes, y esto es un fenómeno que ocurre en varios continentes como en Australia, incluso en África, tras la extinción de como las asociaciones nativas, por decirlo así, en varios continentes, arranca la dispersión de crocodilos y empieza a llenar los nichos que quedaron vacíos tras estas extinciones durante el Plioceno y el Pleistoceno, ¿no? Aquí me quedo muy corto porque los agradecimientos, esto debería ser como 5 diapositivas porque se me escapa un montón de gente. Gran parte de esto ha sido financiado por la beca doctoral de MinCiencias, soy becario doctoral de MinCiencias, también por una parte por el fondo de las pasantías Queen Elizabeth en Canadá, y bueno, hay un montón de especialistas que me han proporcionado información, con los que se ha discutido, un montón de gente que me ha proporcionado acceso a colecciones y otras cosas, ¿no? Entonces, como siempre en la ciencia es una cosa que es un trabajo pues conjunto, y muchísimas gracias. ¿Tienen preguntas o comentarios?